Muy bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciben un cordial saludo, pues les habla la licenciada Shirley Castillo. ¿Qué tal, Vamos a Jonathan? poner este espacio tan especial en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ponemos en tus manos y ante tu divina presencia este ratito que vamos a compartir. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por estar aquí presentes, por haber sacado este ratito. Bueno, contarles pues la agenda que vamos a tener hoy. Este gran tema va a tener dos partes. Hoy vamos a ver una primera parte, el otro sábado vemos la otra parte. En ambos momentos se va a grabar porque este material les queda a ustedes, ¿verdad? Y hay personas que no pudieron estar hoy, pero van a estar el otro sábado o al revés también. Entonces, bueno, vamos ahorita en un momento a presentarnos y desde ya reciban una muy cordial bienvenida. Vamos a tener un encuentro amoroso muy lindo con nuestro Señor. Vamos a tener un espacio muy bonito que de ya les invitamos a que lo puedan disfrutar. Va a ser algo muy especial. Vamos a hablar un poco de dónde estamos dentro de esta dinámica que nos movemos. Vamos a conversar sobre qué nos hace débiles y vulnerables y hablaremos un poco sobre los sesgos de atención, percepción y memoria. Son aspectos de la parte psicológica, pero luego vamos a ver de la parte espiritual. Hoy veremos una parte y la otra semana veremos otras partes. Hablaremos de las patologías espirituales. Vamos a hablar cosas muy interesantes sobre lo que es el deseo, sobre lo que es la memoria y la imaginación, sobre lo que es el conocimiento de Dios. Y ahora vamos a hablar de las patologías espirituales. Pero acá están basados en base a los escritos de los padres de la iglesia y a su vez basado en las explicaciones del filósofo católico Marco Antonio Camacho Crispín. Después, posteriormente, el que guste me puede pedir el link para explicaciones más amplias de todo esto que vamos a ver. Muy bien, las patologías espirituales. ¿Cómo se come eso? ¿Qué son? Bueno, vamos a empezar a adentrarnos en una parte de las patologías espirituales. ¿Qué son patologías? Bueno, es una alteración. Estas patologías son una alteración importante, ¿verdad? Cuando el Señor nos crea, todas las potencias que Él nos da tenían el objetivo central y principal de dirigirnos a Dios. Las diversas facultades humanas, voluntad, entendimiento, inteligencia, memoria, todas nuestras capacidades, ese es el objetivo. Pero cuando el pecado se introduce en el mundo, y hablemos lo aplicado en nuestra vida cotidiana, cuando el pecado nos afecta en nuestra vida cotidiana, altera nuestras capacidades. Ya de la parte psicológica vimos un poco que hay limitaciones a nivel de nuestro cerebro, pero a nivel espiritual esas capacidades fueron afectadas también a nivel moral. Entonces el alma está enferma. Y hablemos, por ejemplo, de la facultad de conocer, esa potencia del entendimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando esta facultad es alterada? Bueno, que ese ser humano es ignorante de Dios. La ignorancia de Dios es la enfermedad del alma más importante. Es la fuente de todas las demás enfermedades. Porque esta inteligencia humana alterada, entonces hace que en lugar de tender al conocimiento de Dios, tienda al conocimiento de las cosas humanas, pero desconectada de Dios. Porque es importante hacer una diferencia. No es que, por ejemplo, la ciencia no sea importante, claro que lo es. La biología, la química, la física, la astronomía científica, bueno, yo puedo hablar de la psicología, de la medicina. Las ciencias humanas son importantes, esos conocimientos son útiles, pero se corrompen cuando se desconectan de Dios.
entonces induce al ser humano a graves errores. Y ejemplo de esto, así clarísimo, es la ideología de género. La ideología de género está introduciendo conocimientos alterados, equivocados, muy graves, que deforman la dignidad del ser humano y alejan de Dios. Y cuando una persona, por ejemplo, ha conocido sobre Dios, ha sabido sobre Él, y a pesar de eso lo rechaza, esto se considera para los padres de la iglesia como demencia, porque aún conociendo la luz y sabiendo de ella, la rechaza. Entonces, es importante esto porque necesitamos enfocar nuestra atención, percepción, memoria, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestras capacidades, para dirigirlas al conocimiento de Dios, este conocimiento de Él, este encuentro amoroso con Él que nos permite conocerle, tratarle, nos puede ayudar a transformar nuestra inteligencia para servirle de una forma que sea en su voluntad. Y eso nos va a dar a nosotros paz y nos va a dar alegría verdadera. Porque este otro camino donde la inteligencia humana se ha corrompido y se ha alejado de Dios, nos va a llevar a sufrimiento, no nos va a dar paz. Y eso es muy importante, porque esto nos va a llevar a un estado de debilidad muy grande, donde somos vulnerables a la acción del maligno. El maligno no quiere que Dios sea conocido y hace de todo para distraer nuestra atención, pero nosotros necesitamos más bien empaparnos más del Señor y enfocar nuestra atención en Él. El ser humano toma por objeto exclusivo las realidades sensibles, ha olvidado las realidades humanas. Y este ejemplo de esta imagen de esta discoteca es un buen ejemplo de muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, donde ponemos más atención a las cosas sensibles de este mundo y olvidamos las cosas divinas. Como decía Elizabeth antes, lo importante y lo clave es conectar esa cotidianidad, esta vida cotidiana, con el Señor. Hacerlo todo con Él, ofreciéndoselo a Él, sumergiéndolo en su voluntad. Entonces toma otro color, otra connotación totalmente distinta. Porque si yo me desconecto, y esto es lo que pasa con la gran mayoría de personas, nos pasa mucho, es que nos enfocamos en las situaciones cotidianas de la vida, pero olvidándonos del Señor. Y así nos volvemos débiles. Es ahí donde nos volvemos débiles. Cuando nos alejamos de Él. El estrés nos agarra, como dice un amigo mío, nos hace la llave rana y nos deja botados en el suelo. Nos enferma y nos afecta en todo sentido. Entonces, esto es muy importante y para que tomen mayor conciencia en dónde ponen su pensamiento, porque es realmente muy relevante, ¿ok? Entonces, vean, el ser humano, por haberse dejado atar al conocimiento mundano, el ser humano ya no puede escapar de trampas del error, de pensamientos enfermos y negativos que lo hacen ajeno a la verdad. En este momento, y más en este momento de nuestra historia, se hace más difícil que nunca conocer la verdad de algo. Tenemos ya limitaciones psicológicas que les contaba de los sesgos de atención, percepción y memoria. Pero tras de eso, al llenarse una persona demasiado del conocimiento mundano, desconectado de Dios, la persona se ciega más y no puede ver la verdad. Mucho es el tema también, por ejemplo, la ideología de género. Hay gente que está convencida que eso es lo que está bien y que el Evangelio de nuestro Señor Jesús no tiene nada que decir. Han perdido la capacidad para reconocer la verdad. Y se inventan esas otras teorías que ya hemos mencionado, el relativismo también. El relativismo ha hecho muchísimo daño en el mundo y en la iglesia. Es que todo depende. Esa frase muy clásica, es que depende. Es que depende de cada quien como lo vea. Cuidado, porque en realidad sí hay verdades universales que nos pueden orientar. Y el Señor es el primero en dárnosla en su evangelio. Entonces, veamos qué importante cómo nos ha afectado
esta debilidad, esta falta en la capacidad de conocer a Dios. Y aquí, el Shirley, papel, perdón, sí, claro, adelante. puedo interrumpir. Sí, 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 adelante. Sí, Shirley, algo muy importante, pienso yo, que nos dejó nuestro Señor desde un principio del Antiguo Testamento, son los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Ah, Porque muchas de estas teorías, muchas de estas mentiras se contraponen a la verdad de Dios que están escritas en los 10 mandamientos. claro, Entonces, si tenemos el mínimo conocimiento, que sería esos 10 mandamientos de la ley de Dios, donde podemos fijarnos qué va contra esos mandamientos, muchas de estas teorías y muchas de estas cosas caerían al suelo si verdaderamente estudiáramos esos mandamientos que Dios nos dejó, no para prohibirnos o decirnos no hagas, no hagas, no hagas, sino más bien para protegernos precisamente de estas ideologías y de todas estas cosas que llevan a una confusión profunda al ser humano. ¿Verdad, exactamente. Shirley? Claro que sí, muchas gracias por el aporte, Eli. Y justamente conectado con lo que está diciendo, pues eso es lo que hace el maligno al distraer la atención nuestra. Usando qué, por ejemplo, la tecnología, las redes sociales, las muy diversas aplicaciones de Play Store y, en fin, embriagando los sentidos de muy, muy, muy amplias maneras, hasta las más sencillas, para distraernos de Dios, para que no nos enfoquemos en Él, para que nuestra atención no esté en Él. Y así no, estemos débiles. Y estando débiles, la tentación nos arrolla y caemos. Necesitamos conectarnos fuerte con el Señor. Eso significa separarnos más de las cuestiones mundanas. Y no significa que yo me vaya a vivir a una cueva a quién sabe dónde. No, no se trata de eso. Se trata de que yo de una forma consciente utilice mi atención para conectarme con el Señor y las mismas cosas cotidianas que estoy haciendo las uso para conectarme con Él, para ofrecerle a Él el trabajo, para ofrecerle a Él las cosas. Los mismos sufrimientos, las mismas alegrías, todo. Porque es así como me voy fortaleciendo y mis debilidades las convierto en oportunidades de méritos. No es fácil, esta lucha no es fácil, pero vale la pena poner todo el corazón, el alma en esto, de buscar unirnos al Señor, de no dejarnos separar de Él. Vale la pena. Nos caímos, nos volvemos a levantar, ni hablar. Y con ánimo y con esperanza de en su misericordia y en su amor. Otra facultad que se nos ha alterado muchísimo es la facultad del deseo. La facultad del deseo idealmente es para que tendamos a Dios, para que deseemos a Dios sobre todo. Queramos estar con Él. Esta es la finalidad del ser humano, unirse a Dios. No es comprarse un Mercedes-Benz último modelo. No es la casa súper lujosa o digamos tener siquiera una casa. No es los viajes, no es una super profesión exitosa. No es eso. Nuestra finalidad en este mundo es conocer, amar y servir a Dios y unirnos a Él. Muchas personas que caen en depresión caen porque pierden el sentido de la vida. Se lo digo porque lo veo en terapia con frecuencia. Pierden el sentido. Es un vacío que su alma lo sabe y agoniza. Su alma agonizando siente ese vacío y lo expresa a través de esta depresión. La facultad de desear es para que el ser humano busque a Dios y acerque a Él. Pero quien no del maligno se mete, nos mete frente a los ojitos un montón de cosas para que deseemos otras cosas. Y cuando se desea lo mundano, se abre campo al vacío, a la tristeza, a la pérdida de sentido que les decía. Y mire, todo placer fuera de Dios es incompleto. Va a dejar un vacío, un sinsabor a la persona. Y tengan esto muy presente, el maligno busca apartar nuestro deseo de Dios con miles de distracciones. Y aquí es donde necesitamos volvernos atentos,
para superar nuestras debilidades y cambiarlas en fortalezas con la ayuda de Dios. Deseándolo a Él, queriendo estar con Él. ¿Y cómo empezamos a hacer esto? Pensándolo, pensándolo, sí, justamente, hablándolo como lo estamos hablando aquí ahora, sí. Es una forma. Porque vean, de toda la alteración del deseo, me equivoqué aquí, de la alteración de esta facultad de desear, se abre paso de forma tremenda el egoísmo. El egoísmo se abre paso y es la más profunda perversión de la naturaleza humana, que puede ir desde cosas aparentemente pequeñas hasta cosas grandísimas.